hemos comprobado en nuestras vidas, Señor. Tú has sido generoso para con cada uno de nosotros. Has estado en todos los tiempos que nos ha tocado vivir en nuestras vidas, tanto siendo de alegría como siendo de tristezas, siendo momentos gratos y siendo momentos difíciles, Señor. Gracias porque tú siempre estás. Gracias porque eres realmente bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Queremos seguir adorándote, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida, otra vez. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Emilia, ya no hacer una oración más, por favor. De septiembre, mes importante y un mes que nosotros como comunidad cristiana, como familia en la fe, se ha tomado para poder llamar a la meditación y celebrar la palabra de Dios. Se lo tomó como el mes de la Biblia, ¿no es así? Ya desde hace mucho tiempo el mes de septiembre como un mes de la Biblia, y es un mes donde llamamos a poder meditar sobre esta palabra de Dios maravillosa, preciosa, y también compartir. Se generan determinadas actividades que llevan justamente a que podamos meditar, ¿no? Hoy que escuchaba a nuestro hermano Jorge con detenimiento, y él
hablaba lo difícil que le es para estudiar, para leer. A mí también me cuesta mucho decir, me voy a sentar a leer un libro. Hay alguna discusión que a veces podemos tener con Cintia, es el tiempo. A ella le encanta leer, a mí para leer tengo que leer la Biblia, porque llegar a leer algo que no sea la Biblia o el diario, olvídate conmigo, es muy difícil, me cuesta leer. Y a veces sucede que dentro del pueblo del Señor también nos cuesta sentarnos a leer la palabra de Dios, a alimentar el alma, a alimentar el espíritu, a alimentar nuestro entendimiento. Y por eso esto del mes de la Biblia también, ¿no? De que podamos nosotros meditar en la palabra de Dios y la importancia que tiene para nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, para la humanidad, la importancia que tiene el tener la palabra de Dios como alimento, como instructivo de vida, como instructivo de la voluntad del Señor. Y por eso en esta mañana les invito a ver la palabra de Dios en una carta del apóstol Pablo muy conocida, como es la carta de Timoteo, capítulo 2, de esta carta maravillosa del apóstol Pablo a un obrero llamado al pastorado, a la misión, joven, donde el apóstol hace un instructivo muy importante y que a través de Timoteo también nos habla a nosotros, ¿no? Y ahí en el capítulo 3, versículo 16 en adelante, vamos a estar leyendo en esta mañana. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Vamos a tomar también algunos versículos del capítulo 4 y vamos a estar interiorizando, ¿no?, qué es lo que el apóstol Pablo y Dios quiere enseñarnos, quiere hablarnos, quiere mostrarnos, y vamos a poder estar escuchando a ver qué Dios en esta mañana nos quiere decir. Dice así la palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Tenemos todos? ¿Sí? Bien. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios del Señor y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué pasará ahí? Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Padre Santo, Dios de la gloria, de la miel, venimos a ti en esta mañana agradecidos contigo por la bendición de estar en tu casa, por la bendición de sentir tu presencia en tu hogar, por la bendición de la lluvia que está cayendo, por la bendición, Señor, de la paz que tenemos, Señor, en nuestro país, que podemos compartir tu palabra, que podemos alabarte, adorarte a puertas abiertas, Señor, con micrófonos, con parlantes, sin tener problemas de miedo de que alguien pueda escuchar y recibir persecución, porque tú nos has dado un país libre, un país de paz, en el cual podemos alabarte, adorarte, honrarte, clamar a ti, Señor, y eso nos trae aquí en esta mañana. La gratitud a ti. Alabarte, adorarte, Señor, y ser alimentados por ti. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán
de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuánto nos está hablando en esta mañana el Señor? ¿Cuánta riqueza espiritual podemos encontrar en estos versículos que el apóstol Pablo escribe a Timoteo para enseñar, para llamar la atención, para aconsejar, para mostrar a dónde tenemos que poner la importancia y la mirada? Y acá diciendo el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Es interesante cuando ponemos nosotros atención a lo que acabamos de leer, que Dios en su amor y en su misericordia tomó la decisión de escribir, de inspirar su palabra para que nosotros podamos entender, comprender. Y dentro de esa misericordia y de esta palabra, de estos 66 libros que veíamos ayer en el estudio que nos está dando nuestro pastor, que la palabra de Dios, la Biblia se compone de 66 libros, 27 para el Nuevo Testamento, 39 para el Antiguo Testamento, y teniendo 66 libros, el Señor tomó la decisión de inspirar al apóstol Pablo y escribir en una de las cartas que estará y forma parte del Nuevo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y por qué me llama tanto la atención esto? Porque a veces escuchamos que desde mensajes, desde pensamientos compartidos, a veces desde el púlpito, a veces desde la tele, a veces desde videos por WhatsApp, por YouTube y por cada una de las plataformas, personas que comparten su manera de ver, y encontramos pensamientos que dicen: el Antiguo Testamento pasó, ya en este tiempo no tiene tanta relevancia, porque el Nuevo Testamento es donde Cristo habla de Jesucristo, que vino a cambiar todo y comenzó una nueva etapa de la gracia. La ley quedó para afuera, por lo tanto hay que hacer un poco más hincapié en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Y Dios, tomando una carta de Pablo y que la pone en el Nuevo Testamento, dice toda la Escritura. No dice, bueno, de acá para acá, desde el Nuevo Testamento para adelante tienen que alimentarse, lo demás quedó, pasó época. Y si ponemos atención en muchas cosas que se cumplieron las épocas, Dios sí dijo: esto hasta acá y de acá en adelante, como le pasó con el Señor Jesucristo, que dijo: ustedes escucharon que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, la ley que Dios impuso en el Antiguo Testamento, pero ahora cambia. ¿Y cuál es la nueva ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Cambia el tiempo de la ley del ojo por ojo, termina hoy, desde hoy cambia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que aprender la ley del amor. El Señor, cuando cambia algo con claridad, lo dice y lo hace saber, porque Dios no es Dios de confusión y por lo tanto no deja nada a que quede por entendido, sino que cuando va a decir algo lo dice, y cuando va a cambiar algo lo cambia y lo dice con claridad, y cuando va a dejar algo, bajo ninguna circunstancia va a dar por entendido, sino que Él lo dice con claridad, no tiene medias tintas. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión. Y en ese pensamiento el Señor pone acá en el Nuevo Testamento toda la Escritura, por lo cual comprendemos con total claridad que desde el Génesis al Apocalipsis es palabra de Dios, nada caduca de la palabra del Señor. Y en el tiempo de hoy, sí, pleno siglo XXI ya ingresado, hace mucho tiempo, esta palabra del Señor sigue siendo efectiva, sigue siendo importante, y nada ha cambiado, porque Dios no cambia. Y toda sirve para que nosotros podamos entender a Dios, comprender a Dios, y podamos alabar y adorar mejor al Señor. Porque Dios ha sido el mismo. El de Génesis fue el mismo en el de Apocalipsis, y sigue siendo el mismo hoy, ¿o cambió en algo? Es el mismo. Por lo tanto, su palabra sigue siendo la misma. Y fíjense cómo aclara con tanta elocuencia: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y qué importante esto de la inspiración.
Una de las cosas que siempre me ha gustado cuando lo entendí y que valoro de Dios es la libertad que Él nos da y cómo Él sabe utilizarnos sin anularnos. Fíjense que en la palabra de Dios hay varios autores bíblicos y cuando nosotros leemos la palabra encontramos experiencias del autor, pero también encontramos inspiración espiritual. O sea, que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, el apóstol Pablo la escribía, pero al mismo tiempo Dios estaba inspirando, no anulando a Pablo, sino que estaba inspirando a Pablo y no estaba quitando la experiencia de Pablo a la hora de escribir, como lo hizo con Moisés cuando escribió el Pentateuco, como lo hizo con Isaías, con Jeremías, con cada uno de los autores bíblicos, como lo hizo con los salmistas a la hora de escribir los salmos, como lo hizo con cada uno de aquellos que ha utilizado. Nosotros al leer la palabra de Dios vamos a encontrar que hay parte humana y parte espiritual. La diferencia entre un libro escrito por una persona y un libro inspirado por el Señor. Dios nunca nos anula. Y eso es algo importante. Me acuerdo, y una de las películas que me llamó mucho la atención fue La Matrix. Alguno la vio por acá, y si no, le invito a que la vean. No, ya viejita, con Keanu Reeves. Y una de las cosas que me llamó la atención de esa película es que hablaba de que había una Matrix que tenía control sobre todas las personas, la cual toda la persona estaba conectado, y si alguna persona empezaba a pensar algo distinto de lo que esta Matrix le daba para realizar y conducir su vida, entonces le perseguían por todos lados hasta anularlo, preferentemente volverlo a conectar, y si no, bueno, anulaban su existencia. Pero hablaba de ese hecho de que alguien controlaba toda la vida y todas las decisiones que tenían que tomar, por lo tanto prácticamente eran robots. Ahora Dios no hizo robots, hizo personas, y dentro de esas personas nos dio autonomía de pensamiento, nos dio libertad de acción, nos insta a que podamos hacer con libertad de acción, mover nuestras vidas, y nos ha dado determinados parámetros para que nuestra vida sea mejor. Pero no nos hizo robots, sino que nos da libertad. Por eso aquí dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada. El Señor nos inspiró a estas personas para que nosotros podamos alimentarnos, pero nos enseña la palabra de Dios que en ningún momento Él nos anula. Y si vamos a leer la palabra del Señor, el apóstol Pablo llegó a decir que su vida la tenía por basura, ¿no? Porque ahora en Cristo era todo ganancia. O sea que llegó a decir que todo era basura. Ahora, Dios iba a decir basura sobre la vida de una persona, ¿no? Esa es la parte humana del apóstol Pablo. Y la declaración, tengo todo como ganancia, esa es la parte humana del apóstol Pablo, que vio a Cristo, sintió la salvación. Ayer veíamos que él decía con mucha fuerza, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para salvarme, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? ¿Dios o Pablo? Pablo, que ha sabido ver a Dios, recibir a Cristo en el corazón, saber que la vida aquí en la tierra es pasajera y por lo tanto no es nada, y mira hacia adelante con fe. Por eso dice morir es ganancia. ¿Cuánto dice morir es ganancia por ahí? Y el apóstol Pablo nos habla de la muerte como ganancia porque sabe hacia dónde va, sabe en quién ha creído. Entonces ahí vemos a un Pablo hablando de su fe, de su experiencia al poner su fe en el Señor, de en quién es su Dios. Y cuando abrimos la palabra del Señor y seguimos leyendo, hay mucha riqueza espiritual que alimenta nuestra alma. Y ese es el maravilloso Dios que tenemos, que nos alimenta sin controlar nuestra vida. Nos aconseja para que sepamos tomar decisiones. Y si tomamos decisiones erradas, bueno, tendremos las consecuencias, como decía nuestro pastor ayer. Pero, como dice alguno, ¿y por qué Dios, si sabe que este hombre va a violar a una niña, por qué no lo agarra? Porque Dios no nos tiene de robot. Después sufrirá las consecuencias por hacer esas cosas. Pero el Señor nos da libertad.
Y aquí encontramos en la palabra del Señor cómo Él le da la libertad a los autores bíblicos de escribir y a su vez utiliza el Espíritu Santo para inspirar, para que nosotros podamos ser alimentados espiritualmente, para que alimentemos el alma y también para que alimentemos nuestro conocimiento. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Algunos dicen, ¿cómo puede ser este libro tan viejo? No solo es un libro viejo, también es un libro muy perseguido. Muchas autoridades de países intentaron quemarlo. Muchas autoridades de países aún hoy lo prohíben como lectura. Si encuentran a alguien leyendo, le obligan a quemarlo, a veces meten preso, a veces hacen atrocidades. Es el libro más perseguido en la historia de la humanidad desde que se comenzó con la escritura. ¿Lo han podido terminar? ¿Lo han podido erradicar? Al contrario, cada vez hay más Biblias. Hay Biblias en formato de papel, hay Biblias en formato digital. Cada vez hay más idiomas, producto de que la Biblia se traduce a sus idiomas, y hay varios dialectos que dejaron de ser dialectos y pasaron a ser idiomas por la palabra del Señor. ¿Cuál es la diferencia de un dialecto a un idioma? El dialecto es oral, no tiene escritura. Entonces, cuando los misioneros, los obreros han ido a determinados lugares a hablar con los indígenas, con aquellos pobladores de ese lugar, y se dan cuenta que no hay una palabra escrita más, es solo dialecto, muchos se han llevado a ponerle escritura, enseñarles a ellos cuál sería su escritura, ¿para qué? Para que tengan una palabra del Señor para leer e instruirse. Por eso muchas tribus, sus dialectos han pasado a ser idiomas, producto de la palabra del Señor. ¿Cuánta transformación ha hecho la Biblia? ¿Cuánta transformación ha hecho a la sociedad la palabra del Señor? Y sigue haciendo. Y sigue haciendo, porque Dios quiere que su palabra llegue a todos, porque es instructiva para todos. ¿Qué privilegio tenemos de tener una palabra, una Biblia en nuestra casa? ¿Cuánto tenemos más de una Biblia en la casa? Yo tengo esta, que me la regaló una amiga de Sociedad Bíblica de acá de Salto, la uso solo para venir a la iglesia. Es para predicar, para estar en la... Y en mi casa tengo otras Biblias con las cuales leo a diario cuando preparo un mensaje, con diferentes traducciones, y qué hermoso es. Y en el celular también uno tiene el alcance de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que esté al alcance de todo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocerle. La palabra de Dios, cuando la leemos, es Dios presentándose a nosotros. Puedo escuchar lo que Dios tiene para decirme. Por eso para mí es importante leer la palabra de Dios en voz alta, aun cuando estoy solo. Porque muchas de las porciones bíblicas las sé de memoria, pero vuelvo a leerla. ¿Por qué? Porque de memoria yo me estoy recitando la palabra del Señor. Pero cuando la leo en voz alta, Dios me está hablando y me está instruyendo. ¿Y cuánta riqueza tiene para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras realidades? Fíjense lo que dice la palabra del Señor acá. También está declarando cuál es la utilidad. Porque la palabra de Dios, muchos dicen, ¿para qué sirve? Tiene mucha utilidad. ¿Para qué sirve un diario, por ejemplo? Informarse. Para informarse. ¿Para qué sirve un libro de historia? Para informarse. Para contar lo que algo pasó. Yo me pregunto, ¿para qué sirve un libro de física? ¿Quién quiere leer física? Digo yo. Ahí tengo una contra que lee física y le gusta la física, pone la carita que puso. Sirve porque sin la física ni siquiera podríamos hacer un techo como esto, porque hay que saber a la hora de calcular la física. Yo cuando estudié construcción y me dijeron física, dije, ¿para qué quiero? Hasta que me mandaron calcular un techo abovedado, y era para eso que quería la física, para poder tener cálculos específicos y que el techo no se caiga. Así importa. Tiene un objetivo, tiene una utilidad. Y la Biblia también tiene utilidad. Y Dios declara esa utilidad. Fíjense lo que está diciendo acá la palabra del Señor. Es útil para enseñar. Una de las cosas que me maravilla de la palabra del Señor, cuando leo que el apóstol Pedro,
Pablo estaban hablando y tenían tanta capacidad de hablar que dice que aquellos que le conocían reconocían que habían estado con Jesucristo porque eran personas del vulgo y sin letras. Pero ¿qué estaban haciendo? ¿Recuerdan eso? ¿Qué estaban haciendo? Cuando dieron testimonio de los fariseos. Sí, y los fariseos reconocían que estaban hablando con mucho conocimiento. Entonces, los fariseos que conocían a esas personas, estos son pescadores. Si es pescador es bruto. Están leyendo, son personas sin letras. ¿Qué significa no saber leer? Es bruto. Son personas del vulgo. ¿Qué significa el vulgo? Vulgar. Pero ahora estaban frente a los fariseos, gente con mucha letra, mucho conocimiento, y esas personas reconocían que habían estado con Jesús porque ahora hablaban con mucho conocimiento. La transformación del Señor, que toma gente vulgar para otros, sin letras, sin conocimiento, y los transforma en personas sabias, con grandes capacidades, los transforma de una manera que sorprende. Es lo que hace la palabra del Señor, enseña. Siempre me quedo, creo que ya les he contado por una experiencia que me tocó vivir con mi abuelo, que yo venía saliendo de la escuela y mi abuelo estaba ahí paradito y me fui corriendo, salía de la fila a abrazarlo y él con vergüenza guardó atrás el cuaderno. Y cuando le digo, vamos abuelo, no, que tu madre me espera, y él se quedó ahí. Y resulta ser que mi abuelo, que estaba ahí en su conversión y ya le daba vergüenza de no poder leer la Biblia, ¿saben lo que tomó la decisión de hacer? De ir a la escuela a aprender a leer para leer la Biblia. Un hombre viejo, un hombre que ya tenía nietos, que había pasado su vida en el campo, que él arreglaba molinos. Una vez que no pudo por su físico arreglar molinos, se vino a la ciudad y hacía sanitaria, arreglaba baños, arreglaba cocina Vulcán, me acuerdo, primo, hacía varias cosas sin saber leer. Si sabía de quién era la carita que había en cada papel y en cada moneda, eso sí, sabía tranquilamente, sabía el valor, hasta sabía calcular, porque yo muchas veces lo acompañé y él me decía, por acá va el agua fría, por acá el agua caliente, y él medía y no sabía leer y escribir, pero él te hacía la instalación sanitaria, te arreglaba esos viejos termofón que tenían lana de vidrio, y me tocó varias veces, y era una persona sin letra, pero decidió aprender a leer y escribir, no por él, o sea, en sí fue por él, pero ¿para qué? Para instruirse en la palabra de Dios. Y no es la única persona que sé que ha tomado esa decisión. Mi abuela también lo hizo. Acá hay otra experiencia más. Después de que su vida era para, quiero leer la palabra de Dios. Porque éramos siempre las nietas las que le leíamos. Nos esperaba la hora para que fuéramos a leer de la Biblia. Entonces, para no molestar y leer a la hora que ella quería, ella fue después. Y si empezamos a dudar, ¿saben cuántas personas así vamos a conocer? Que con su hambre y necesidad del Señor, el Señor los lleva a la escuela y termina diciendo, y aquella que nunca supo escribir, aquel que no sabía ni cómo leer ahora, ¿cómo está leyendo? Porque Cristo está en su vida, porque Dios transformó su vida y quiere alimentar su alma y su espíritu. Quiso leer la palabra de Dios y ahora comenzó una transformación tremenda que comienza a asombrar a aquellos propios y a los extraños que se rodean. Qué impresionante lo que hace el Señor. Cuánta importancia tiene la palabra del Señor, que es útil para enseñarnos, para transformación de vida, para cambio de vida, para que nosotros no sigamos igual en el error, sino que aprendamos a tomar decisiones, aprendamos a salir adelante conociendo al Dios que tenemos. Por eso me gusta tanto esa porción de la palabra de Dios que el apóstol dice, mas yo sé a quien he creído. Y yo por qué estoy tarareando esa canción, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para salvarme, ¿no? Y pronto me iré a morar con él. Saber y declarar eso con fuerza, que me cautivó el apóstol Pablo. Mas yo sé a quién he creído, ¿no? Y saber a quién he creído y poder alimentarme y poder aprender cada día más. Porque eso de decir yo sé a quién he creído es haber aprendido a conocer al Dios que tenemos. Experimentar al Dios que tenemos. Y la palabra de Dios nos lleva a eso. Nos enseña cómo es Dios.
cómo llegar, cómo alabar, cómo adorar a Dios. La experiencia de Caín y Abel nos enseña cómo Dios se agrada a nuestras ofrendas, por ejemplo. Uno ofrendó un cabrito, una oveja, y otro ofrendó lo que había plantado y lo que había cosechado. Ambas eran buenas ofrendas, pero a Dios le gustó más la oveja. ¿Por qué? Porque tenía una connotación de lo que iba a suceder después, que iba a venir Cristo y que iba a tener que vertir su sangre en el Calvario. Entonces Dios les enseñó qué ofrenda le gustaba más, pero no rechazó la otra, simplemente enseñó. El otro no quiso aprender por celo, pero fue problema del otro que no aprendió por celo. Pero Dios nos enseña cómo a Él le gusta que nosotros le alabemos, cómo le gusta que le adoremos, cómo le gusta que nosotros hablemos con Él. Dice la palabra de Dios que hasta le podemos decir papito mío. Yo cuando estoy mal muchas veces le digo papito mío. Me refugio en mi papá como era cuando chico. Nos enseña el Señor cómo llegar a Él. Estoy contento, alegre, feliz, y estoy triste, amargado. ¿Cómo llegar al Señor? Pero que Dios está ahí. Clama a mí y te responderé. Hay respuesta siempre del Señor. ¿Cómo podemos hacer? Y cuando leemos, el Señor nos enseña. Qué importante es para leer, para nuestra vida, leer la palabra de Dios. No importa la edad, alimentarnos para conocer al Dios que tenemos. Y dice aquí la palabra del Señor que no solo es útil para enseñar, sino que también es útil para redarguir, o sea, para aprender. No solo aprender como persona, sino como hijo de Dios, pero también es útil para corregir, porque todos tenemos cosas para corregir. Y hay veces que puede venir el pastor y me corrige y yo acepto la corrección del pastor. Puede venir mi esposa y me corrige, no siempre, pero a veces acepto la corrección de mi esposa, acepto más. Y por la risa no soy el único. Viene mamá y me corrige que tengo 49 años y bueno, escucho y acepto también, que le digo, bueno, delante de la gente no me corrija, llamame allá y corregir. Pero también Dios tiene para corregirnos y ayudarnos a autocorregirnos. Porque la corrección empieza por casa. Puedo ayudar a corregir a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, a las personas que estén a mi alrededor, pero primero empiezo corrigiéndome a mí. Y como yo soy un carácter que no siempre acepto corrección, bueno, no tengo un carácter tan fuerte que no pueda aceptar la corrección de Dios. Y es válido y muy importante dejar que Dios nos corrija. Y nos hace dar lo interesante de la corrección de Dios, que nos hace darnos cuenta a nosotros mismos y tomar la decisión de corregir. Qué importante es. Una vez me quedé con una situación donde alguien con muchas lágrimas en los ojos por determinadas decisiones tomadas decía, siempre errando y siempre termino de la misma manera, sufriendo. Y la charla luego creció y profundizó y siempre terminó en no saber tomar decisiones, no saber mirar, no saber hacer bien las cosas. Y faltaba quién esa persona, faltaba Cristo y faltaba corregir esa vida. ¿Para qué? Para aprender a tomar decisiones, aprender a cambiar lágrimas por sonrisas de alegría y de gozo, o lágrimas de tristeza por lágrimas de alegría y de gozo. ¿Qué es lo que hace el Señor? Ha cambiado mi lamento en gozo, en baile, en alegría. Cambia eso. Lo que hace el Señor Jesucristo, varón de dolores, sabe lo que es el dolor y nos sabe hablar del dolor. Lo que hace el Señor, que sabe lo que es entregar todo, entregó hasta su propio Hijo por nosotros. Sabe el Señor Jesucristo lo que es caminar, siempre caminando toda la vida. No tengo ni una bicicleta, escuché decir a alguien alguna vez. Cristo también caminó toda la vida y no tuvo ni una bicicleta. ¿Sabe lo que es doler nuestros pies cuando caminamos? Tiene tanto el Señor para que nosotros podamos aprender, para poder corregir nuestras vidas, para poder salir adelante, porque la palabra de Dios trae bendición y la bendición del Señor trae mucha prosperidad, y la prosperidad empieza por el conocimiento. Muchos quieren la prosperidad económica, pero Dios, para dar toda prosperidad, primero empieza por el conocimiento y por el conocimiento de la palabra de Dios. Y una vez que empieza a cambiar la manera de pensar,
y empieza uno a ver las metas y empieza a caminar, uno comienza a ser transformado y cambiado y Dios prospera mi conocimiento, prospera mi vida, mi familia, mi entorno, mi trabajo y también mi economía. Como le dijo Josué, no calla parte de este libro ni izquierda ni a la derecha y harás prosperar tu camino. ¿Y le mintió? No. Claro que no le mintió, sino que prosperó. Y cuando nosotros hacemos lo mismo y continuamos en esa dirección, también prosperamos nuestras vidas. Porque Dios quiere que prosperemos. Y empieza acá. Y también sigue en el bolsillo. No empieza por el bolsillo, empieza acá. Para que sepamos tomar decisiones. Y afirma nuestros pies o nuestros pasos en sus caminos para que no caigamos en el resbaladero. ¿Y la economía sabe hacer resbalar a la gente? Sabe hacer resbalar, así que no nos va a dar nada primero que nos haga resbalar porque Él está cuidando nuestros pies. ¿La economía sabe dividir familias? Muchas familias cuando estaban pobres y cuando se ganaron el 5 de oro, la lotería o algo, o la herencia que vino, se dividieron. ¿Por qué? No estaban preparados para eso, había otro objetivo y se resbalaron. Dios no va a darnos nada para resbalar. Entonces empieza a cambiar acá. Cambia acá. Y bueno, el bolsillo está más abajo, sí, ahí abajo, pero no empieza por el medio, empieza por acá. Qué hermoso que Dios haga esas cosas en nuestra vida. Qué hermoso se siente poder cambiar de acá y saber mirar bien y saber tomar buenas direcciones, buenas decisiones, y todo eso trae buenas consecuencias para nuestra vida. Por eso importa leer la palabra de Dios para corregir nuestra vida y también ayudar a otros a la hora de corregirse e instruirlo cómo corregirse. Y fíjense que dice para instruir en justicia. ¿Hay justicia en este mundo? ¿Qué le falta entonces para que haya? Cristo. La justicia de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Quién tiene a Cristo en su vida? ¿Quién debe enseñar la justicia de Dios? Nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y empezamos a leer acerca de la justicia del Señor, ¿quién es tanto para enseñar? Dice la palabra de Dios que si alguien me debe, no le saque la rueda del molino, dice ahí. ¿Por qué será eso? ¿Nunca leyeron esta porción de la palabra? Si alguien te debe, no le quites la rueda del molino. ¿Por qué? No te va a pagar más nunca. Y claro, no le quites el trabajo porque no te va a pagar, que lo vas a agarrar de esclavo. No podemos agarrar de esclavo a una creación del Señor. Hasta dice, por tanto tiempo podrás pedirle que con su trabajo te pague, pero no podés agarrar de esclavo. ¿Por qué? Porque todos somos creación de Dios. Entonces, Señor, de repente cuando uno empieza a leer y empieza a visualizar el obrero es digno de su salario. Entonces, hasta habla del salario, habla del jornalero, habla de que no le quites la rueda, las herramientas de trabajo, habla del pedir prestado. Dice, no andes pidiendo prestado por ahí, ¿por qué vas a estar sacando la almohada debajo de tu cabeza? Habla de que si yo pido prestado, si me sacan la almohada abajo de mi cabeza, yo duermo mal, no sé vos, sin almohada no puedo dormir, hasta los brazos así. Entonces significa que si uno anda con deudas, no duermo bien. Me desespero yo cuando no duermo bien. No sé ustedes si pueden andar tranquilos sin dormir bien. Uno se desespera y si no descanso en la noche no rindo en el día. No me esperen que les rinda algo si en la noche no dormí bien. Es como si estuviera en ayuno, no te rindo nada tampoco. Y mi estómago está vacío, no me pida que rindan nada. Si no duermo bien, no me pida que rindan nada. Y dice al Señor, no sean cosas que son que quiten los casos nocturnos, qué cosas feas están teniendo que ser activo sin haber dormido bien. Y el Señor dice, ¿para qué vas a hacer todo eso si yo te puedo enseñar cómo crecer? Invertí tu tiempo en la lectura de mi palabra y vas a aprender cómo salir adelante sin perder el sueño. Dios no nos hizo para no dormir, nos dio unas horarios, no para dormir todo el día tampoco, porque dice que el vago duerme todo el día y nada logra. ¿Por qué? Porque vive acostado.
Entonces hay un tiempo para dormir, y un tiempo para trabajar, y hay un tiempo para leer la palabra de Dios, porque si nos esclavizamos en el trabajo y no leemos, no nos instruimos, el trabajo pasa a ser nuestro Dios. Entonces, en la palabra del Señor nos instruye y nos enseña la justicia de Dios para que nosotros podamos llevar esa justicia de Dios a los demás, practicándola en mi vida y sabiendo cómo conducirme con los otros, para que los demás sean impactados y entiendan lo que es la justicia del Señor. Y cuando leemos la palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis, vamos a encontrar la justicia de Dios que espera, con la cual nosotros nos movamos nuestra conducta y impactemos al mundo. Fue lindo ver a los adolescentes mientras estábamos en el Parque Solar y tomar los tratados y salir a repartirlos. Después se dieron cuenta que les faltaba la dirección del templo, pequeño detalle, agarraron una lapicera y entraron a poner la dirección y fueron de vuelta, corrigieron, y eso fue algo maravilloso, ver la disposición de salir y decir: yo soy cristiano, voy a la iglesia Bautista Salto, está en Planes 280 y te doy mi invitación. Fue precioso. Una tarde hermosa para estar en el Parque Solar y jugando la pelota, tomando mate, tomando tereré, y ellos estaban, después de hacer su tiempo de juegos, hicieron un tiempo de evangelismo y retornaron, y seguimos luego haciendo un tiempo de juego y coinonía. Precioso. Impactando a la sociedad de Salto, dándole una invitación para que ellos también puedan tener a Dios en su vida, a Cristo en su corazón. Tremendo. Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Pero fíjense lo que dice acá también, la finalidad de la palabra de Dios. No solo nos está diciendo la utilidad, sino que habla de la finalidad. Versículo 17, ¿quién lo lee? Amén. ¿Cómo quiere Dios que seamos nosotros? Y enteramente preparados para toda buena obra. Las buenas obras no nos llevan al cielo, pero sí hablan de mi fe. Amén. Las buenas obras no nos van a llevar al reino de los cielos, pero sí habla de quién mora en mí. Habla de mi conducta como hijo del Señor. Por eso dice la palabra de Dios que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Pero si Cristo está en mi corazón, mi conducta, porque habla de las buenas obras de la conducta, tiene que hablar de Dios, tiene que hablar de Cristo, debe de hablar de mi fe, porque no puedo esconder mi fe. Mi fe es el motor para movilizar toda mi conducta, que es la fe, dice la palabra de Dios, la certeza de lo que espero, de lo que no veo. Estoy convencido de que voy a empezar un trabajo de vender tortas fritas, perfecto. Estoy convencido de que yo voy a salir adelante y veo una prosperidad porque Dios va a bendecirme. Y empiezo a trabajar en ese rubro. No espero, no me quedo sentado. ¿Y cuándo sale esa torta frita? Cuando Dios me indique. ¿Y cuándo sale? Mira, ¿qué tal el sol ahí? Cuando no, así no. Visualizo lo que espero, lo que nadie ve y lo que todavía no se ve, visualizo y entro a caminar. Eso es la caminar por fe. Ir hacia adelante sabiendo quién me toma de la mano, en quién espero y quién bendice mi vida. Y cuando hago eso, mi vida va cambiando, va transformando y mi vida se llena de buenas obras, y las buenas obras son muchas. No es solamente portarme bien, tener buenas actitudes, buen vocabulario, buena conducta, ser activo en la vida, ser compasivo, misericordioso en la vida, tener empatía con los demás. ¿Por qué Dios le sacó al pueblo de Israel la misión de compartir acerca del Señor? La misión era del pueblo de Israel y Dios se la quitó y se la dio a la iglesia. ¿Por qué? Despreciaban a los demás. Por algo Dios instruyó a Pedro cuando le dijo, como que no tomara por inmundo a que lo haya creado, exactamente. El pueblo de Israel
dijo, Dios es mío, Él vino para nosotros, somos su pueblo, se cayó en la búsqueda y Dios se dio cuenta que tenían una misión, transformar a todos los pueblos que estaban alrededor. Entonces Dios dijo, esto no entendieron, ahora voy a ser un pueblo más grande porque Dios siempre nos miró a todos. Así que le saca la misión y pone esa misión a nosotros como iglesia y comienza esa transformación de vida que lleva a que nosotros tengamos empatía. El pueblo de Israel no tuvo empatía con los demás. No tuvo misericordia, no tuvo la compasión de ver que se iban al infierno si no conocían y aceptaban a Dios. Se querían salvar solitos. Y Dios no solo lo estaba mirando a ellos, nos miraba todo a través de ellos y se dieron cuenta de esto no van a tener nunca más. Tengo que agrandar mi pueblo. Vino Cristo y fundó la iglesia. Y ahora nosotros como pueblo de Dios, como dice el apóstol Pedro, vosotros que antes no eran pueblo, pero ahora sois pueblo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el Señor nos hace aptos y enteramente preparados para que mi vida hable de Él. Todos los que estamos aquí sentados y leemos la palabra de Dios y nos hemos entregado nuestro corazón a Cristo, somos aptos para toda buena obra. Y cada día vamos siendo más aptos a medida que le demos lugar a Cristo y al Señor en nuestra vida y libertad al Espíritu Santo a que nos instruya y nos enseñe. Más aptos vamos a ser. Yo me siento que no tengo capacidad. Si la tenés, simplemente tenés que darle lugar al Espíritu Santo que te ayude. Y a veces el Señor no nos llama para una actividad, nos llama para otra y estamos mirando equivocadamente y el Espíritu Santo cuando le damos la libertad nos hace enfocar hacia dónde tenemos que virar para poder seguir avanzando. Ahora fíjense lo interesante de todo esto, y con esto vamos terminando. Te insto, dice el capítulo 4, versículo 2, a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo y a nosotros. Va a llegar el momento que van a querer escuchar la palabra de Dios y no van, dice, no sufrirán la sana doctrina. Llegará el momento donde la palabra de Dios no será bien enseñada, que personas se van a levantar y van a tomar la palabra de Dios para poder alimentar sus propios placeres. Y cada vez vemos más personas que se levantan como escogidos de Dios y están utilizando la palabra de Dios para llenar sus bolsillos, engañando a las personas. Trae tu plata, hace un trato con Dios, hace esto, Dios me dijo que tengo que cambiar el auto. Escuché a uno en plena pandemia que Dios le había dicho que tenía que cambiar el avión y resulta ser que tenía 12, ahora quería uno más grande. Y lo consiguió. Ofrendame que esto va a salir adelante y toda gente muriendo, gente enfermándose y él comprándose aviones. Y era pastor, y es pastor. Se dice pastor, tiene una iglesia, los conduce, los ultrajes le saca la plata, de parte de Dios, no pastorea, pero él está frente de una iglesia y pastorea. ¿Para qué lo hace? Para satisfacer sus propios placeres. Lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, y sin duda ya pasaba en ese tiempo, hoy se ve cada vez más. Hombres, mujeres, que se paran, que toman el micrófono, que empiezan a predicar, que empiezan a bailar, que empiezan a hacer cosas delante de en la plataforma, delante de la iglesia, diciendo que lo hacen delante de la presencia de Dios, con una sola finalidad. Llegué a ver a uno que traía un manto con una mesa más grande que esta y ponían y la gente venía y ponía la ofrenda y bailaban alrededor y saltaban y llamaban a la gente que ponga más y más. Dios quiere eso. Ay, ¿no? Necesita Dios de eso.
Eso es engaño, eso es robar. La primera, no sé si te ha pasado, Juan José, pero la primera experiencia que tuve en Constitución, cuando comencé mi tarea de misionero, fue hablar con una persona, odiaba a los pastores. Resulta ser que estaba enfermo y fue a la iglesia para sufrir cuando estaba en Calle Uruguay. Y bueno, ahí le hablaba y pone todo, y el hombre sacó la llave de la camioneta que había heredado. Pues le pidieron las escrituras de la chacra que había heredado y que se iba a sanar, que todo, y ¿saben qué pasó? No se sanó. Perdió camioneta, perdió chacra, y era un indigente que le habían dado para vivir en un lugar ahí, en una vivienda, y teniendo cosas para vivir, vivían mal. Entonces odiaban a los pastores, porque ¿quién le robó? El pastor. Y paró de sufrir, no, sufría más. Entonces, cuando un hermano le dice, él es mi pastor, dice, ¡pah, muchacho! Fue como... En el tiempo pudimos charlar. Nunca aceptó, pero pudimos charlar. Hay mucha gente engañada. Mucha gente engañada. Porque se han levantado personas que se han dado cuenta que con la palabra de Dios pueden lucrar y lo hacen. Y engañan. Porque la palabra de Dios habla de ofrenda, habla de diezmo, y ellos han centrado la enseñanza en eso y roban. Cobra por la palabra. Cobra. Venden terreno en el cielo. Venden de todo. Lucran. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios y dejamos que Dios nos enseñe y nos instruya, ¿encontramos eso? Es la finalidad de Dios. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata. ¿Necesita nuestra plata? No necesita, puede hacer lo mismo sin nuestras ofrendas y nuestros diezmos. El tema es que Él espera todo de Dios por nuestro amor, respeto y porque nosotros tenemos gratitud. Por eso dice, hablando de ese tema, bendice al dador, alegre, no al presionado. Si yo hago un trato con Dios, Él no tiene la obligación de aceptar el trato. Es como que yo venga hoy y te hago un trato a vos. Si vos me das esto, yo te doy esto. ¿Estás obligado a aceptar el trato? No, yo tampoco. Si yo voy y le ofrendo tanto, Él me va a dar el doble, voy y le doy, pero el doble no llega. ¿Quién te dijo que Dios te aceptó? Porque Dios vio que vos no querías ser agradecido. Vos lo que querías es multiplicar tu plata sin trabajar. Entonces dice el Señor, no. Si no viene con alegría, y como eso yo no acepto. Me embromaste por andar haciendo lo que yo no te pedí. El Señor nos enseña cómo llegar a Él. Alegre de corazón. Habla que la viuda entregó la moneda más chiquitita que había y dijo, entregó más que ustedes. ¿Y por qué? Porque hay un corazón alegre. ¿Vieron cómo la palabra de Dios nos enseña cómo llegar a Dios? No tenemos un Dios corrupto que lo vamos a comprar con plata. De esa manera el que más tiene, más llega. Pero no es así. No tenemos un Dios corrupto. Tenemos un Dios que es santo. Y cuando leemos la palabra de Dios, se revela a todo aquel que de corazón quiere conocerla. Por eso importa leer la palabra de Dios, por eso importa alimentarnos de la palabra de Dios, por eso importa valorar que tenemos palabra de Dios para leer, meditar, alimentarnos y poder cambiar nuestra vida y enseñarle a aquellos que nos rodean para que no sean engañados. Porque hemos sido llamados a ser luz y sal. ¿Qué significa eso? Que tenemos que, al que me rodea, ayudarle a que no sea engañado. Tenemos que tener empatía. ¿Te gusta que te engañen? No dejes que a otros los engañen tampoco. Ama a tu prójimo. ¿Entienden? La empatía que espera Dios de nosotros. ¿Cómo podemos entenderlo eso? Leyendo, instruyéndonos y dejando que Dios, a través del Espíritu Santo, nos cambie para que podamos ser cada día más enteramente preparados para toda buena obra. Por eso importa valorar la palabra del Señor, y si la valoro la leo, si la valoro la estudio, si la valoro no solo la limpio para venir a la iglesia, aunque algunas veces llegan con la vida empolvada, pero era para venir a la iglesia, se van a agarrar otra. Importa que alimentemos nuestra alma.
ahí entra él, no solo de pan vivirá el hombre. Importa que nosotros de esta palabra nos alimentemos para entender, conocer al Dios que tenemos y poder ser agentes de transformación al cual hemos sido llamados. Por eso, hermanos, valoremos, leamos y dejemos que Dios nos bendiga. Amén. Eterno Señor, gracias te damos porque tú eres grande, eres maravilloso y te ocupas de nosotros, Señor, tu pueblo, tus hijos, Señor, de tu creación. Gracias porque en esta palabra maravillosa que nos has dado, tú nos instruyes, tú nos enseñas, abres nuestros ojos para que nadie nos engañe. Gracias, Señor, porque tú no eres, Señor, Dios de confusión, sino que hablas con claridad. Y gracias por abrirnos los ojos, Señor. Ayúdanos a alimentarnos cada día, a poder ser luz y sal. Ayúdanos, Señor, a ser ese agente de transformación que tú esperas de nosotros y que nuestra conducta genere buenas obras que hablen de nuestra fe en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.